Bueno, comenzamos la tercera etapa de la jornada de Bits en femenino. Muchas gracias a todos y todas por seguir con nosotros. Esperamos que estéis disfrutando bastante de la jornada. Me han contado que el encuentro profesional ha sido muy interesante y estoy seguro que en la visita al museo alguno y alguna se habrá llevado alguna sorpresa de ver el tamaño tan descomunal que pudo llegar a tener un giga de información. Confío que se haya sorprendido. Vale, sí, vale, pues si queréis, bueno, os voy a ir presentando a las personas que me acompañan en la mesa. Nos acompañan esta tarde Marta Rivas, que es directora de soporte técnico preventa de Soluciones IBM, y Blanca Gómez, que es directora de recursos humanos de Microsoft Ibérica. Las hemos invitado porque queríamos tener la aportación por parte de personas que estuvieran trabajando en empresas que tuvieran un puesto muy significativo dentro del sector de las tecnologías de la información. Entonces, lo que queremos abrir en esta hora y media que compartiremos juntos es un espacio de diálogo donde podamos conversar con ellas, que ellas nos cuenten su experiencia y luego pues abriremos un turno de preguntas para poder conversar. Os presento a mis compañeras de mesa. Marta Rivas es licenciada en Informática por la Universidad Politécnica de Madrid. Ha desarrollado toda su carrera en IBM y durante los primeros años desempeñó puestos de técnico de sistemas focalizados en el área de nuevo desarrollo. Ya en 1997 evoluciona a vendedora especialista en e-commerce y posteriormente a directora de venta de soluciones. Es muy interesante porque en los años 2003 a 2007 lideró en IBM España la iniciativa Women in Technology. Y en la actualidad lidera una organización técnica de desarrollo de soluciones y propuestas con más de 40 profesionales en 4 países, que son España, Portugal, Israel y Grecia. Y aquí a mi derecha está Blanca Gómez, que como os he dicho es directora de Recursos Humanos de Microsoft Ibérica, es licenciada en Pedagogía por la Universidad Complutense de Madrid y tiene un máster en Business Administration en la Seattle University. Y cuenta con más de 25 años de experiencia en el sector de la gestión de recursos humanos. Comenzó en Accenture Consultoría, trabajando primero en España y luego en Seattle, en Estados Unidos, y los últimos 15 años ha sido responsable de recursos humanos de las multinacionales L'Oréal y Coca-Cola. Y actualmente, y desde hace un año, lidera la función de recursos humanos en Microsoft, que es considerado uno de los mejores empleadores de este país según el Great Place to Work, un índice muy prestigioso que valora la calidad del trabajo, ¿verdad? Y bueno, el reconocimiento que obtiene Microsoft es debido a sus políticas de flexibilidad, gestión del talento y el respeto a la diversidad. Así que comenzamos con Marta, con su presentación. Cuando quieras, Marta. Rodeada de estudiantes. Como os ha comentado Diego, he estado toda mi vida profesional en IBM y pues creo que me habéis hecho venir, entre otras cosas, para que contara un poco la historieta un poco del abuelo Cebolleta, ¿no? de por qué elegí informática. Pero antes de eso os voy a contar un poco cómo es en IBM el tema, lo que nosotros llamamos diversidad. Como sabéis, IBM cumplió el año pasado ya 100 años de historia y entre sus políticas ha ido siempre por delante de la sociedad en temas de igualdad, no solo en temas de mujeres, sino en otras muchas áreas. Por ejemplo, en 1935, allá en Estados Unidos, se compromete a pagar igual salario por igual trabajo. Pero esto, claro, ahora no nos llama la atención, nos parece una evidencia, pero la gracia es que eso ocurrió 28 años antes de que existiera la ley que forzara a ello. En el año 53 se publica en IBM la Carta de Políticas de Contratación No Discriminatorias por razón de raza, color o credo, 11 años antes de cuando Martin Luther King forzó que esto luego se admitiera a nivel de Acta de los Derechos Civiles. En 1968 se crea ya un departamento corporativo en cuestión de igualdad de oportunidades y bueno, pues se hacen todo tipo de auditorías sobre cumplimiento de políticas en estas áreas. La foto que veis a la izquierda es una foto, creo que es del año 35, que a mí me hace mucha gracia porque veis ahí lo que eran las mujeres entonces, así, pues bueno, el estilo que llevaban entonces. Y a mí me resulta muy curioso ver esta cantidad de mujeres en aquella época tan remota. ¿Cómo es IBM en este año 2013? Yo creo que somos un ejemplo de haber roto todos los techos de cristal y de prejuicios respecto a las mujeres. Con 2 ejemplos para muestra vale un botón.
tanto nuestra CEO, o sea, nuestra presidenta a nivel global, es una mujer, en este caso desde hace un año, Ginny Rometty, y actualmente la presidenta de IBM España es también una mujer recientemente nombrada en el pasado mes de enero. Yo diría que lo más destacable de cuando han nombrado a Marta como presidenta es que ya no he oído apenas comentarios de aquellos con un toque machista, como oí pues yo creo que fue hace 12 años, cuando Amparo Moraleda llegó a ser presidenta de IBM España, ¿no? Entonces aquello realmente fue una revolución, yo creo que no tanto dentro de IBM o de IBM España como los comentarios que recibías desde fuera, ¿no? Desde el vecino que te abordaba diciendo, creo que tenéis una mujer y además es joven. Y como recuerdo un compañero de IBM Italia que bueno, me hizo un hábil interrogatorio no solo sobre su experiencia profesional, sino sobre su vida personal, si estaba casada, si tenía hijos. Pero ya, cuando aquello ya me dejó absolutamente descolocada, es cuando después de todas estas preguntas me preguntó que si era guapa. Y yo entonces dije, Dios mío, porque todavía la experiencia profesional me parece una pregunta absolutamente adecuada. Ya la situación familiar, bueno, me parece un poco en el límite, pero sí da una información de la persona, ¿no? Si es una persona solo volcada en el trabajo, bueno, pues tiene otra serie de actividades o tiene hijos. Pero ya que me preguntara si era guapa, yo aquello dije, ¿cuántas veces te he preguntado yo si el presidente de IBM Italia es guapo o no es guapo, ¿no? Yo es que era una cosa. Y entonces sí, aquello fue bastante rompedor, salió en la prensa, fue muy mediático. Honestamente, creo que si había algún prejuicio contra las mujeres dentro de España, aquello acabó de romperlo. Y a estas alturas echo la vista atrás y me parece mentira que haya podido existir aquella sociedad un tanto machista, pues a lo mejor 20 años atrás, ¿no? Entonces, como os comento, cuando hemos vuelto a tener un presidente y después otra presidenta, ya nadie ha dicho, siendo mujer y parece mentira y teniendo 3 hijos y no sé qué, ya esto ya lo hemos superado. Entonces os lo digo en el sentido de que yo creo que el mundo ha cambiado. No os digo que sea 100% igualitario en todos los ámbitos, en todas las sociedades, en todas las familias, en todas las profesiones. No es eso. Pero desde luego yo creo que ya la situación de sexismo está bastante superada. Y sobre todo en empresas de tipo multinacional, en la que las cosas no solo se dicen y se quieren que ocurran, sino que se hace una serie de políticas y se miden, porque siempre puede haber alguien que se te desvíe. Quiero decir, un director que sea muy machista o lo que sea, entonces se miden una serie de parámetros, a quien le das subidas de sueldo, en fin, no sobre grupos pequeños, que claro, puede haber una desviación. Si tienes 4, puede ser que el hombre sea el que se merezca todo y las mujeres no, yo qué sé. Pero sobre grandes números se mide que no haya desviaciones de alguna forma. Pues, y entonces yo creo que la discriminación, que en muchos casos es inconsciente en algunas personas, pues se les hace ver o se les abre los ojos y se corrigen. Entonces yo pienso, en el año 2013 queda muy poco de aquello, ¿eh? Os puedo comentar como anécdota que en IBM Turquía el número de mujeres empleadas es altísimo en IBM. Y a mí me chocó muchísimo cuando fui allí, ¿no? Porque tienes una imagen de un país musulmán y resulta que había más mujeres que hombres. Y alguien me explicó que las mujeres que estudiaban y que tenían un cierto nivel de inglés, pues que tenían dificultades para colocarse en ciertas empresas privadas, precisamente cuando eran nacionales de allí, porque esas empresas no tenían la mente tan abierta como para colocar mujeres. Entonces las mujeres tenían que colocarse o bien en el gobierno o bien en empresas multinacionales como esta. Concretamente ahora la presidenta de IBM Turquía es una presidenta, como os acabo de decir, y por cierto es española. Es una mujer que ha salido de IBM España y que se acaba de incorporar allí. O sea que imaginaros, esto yo creo que hace 30 años hubiera sido inconcebible. Y hoy en día todo el mundo lo ve con normalidad. Para que las cosas ocurran en una empresa grande y multinacional, que tiene presencia en más de 140 países y que haya una serie de mínimos que tienen que ocurrir, se define una serie de valores y se hacen programas transversales para que estos valores y estos comportamientos calen a todos los empleados de todos los países, ¿no? Concretamente en IBM los valores son 3. Uno, dedicarse al éxito de cada cliente. Otro, concentrarnos en la innovación que realmente importa para nuestra compañía y para todo el mundo. Y otro, la confianza y la responsabilidad personal en todas las relaciones. Esto lleva a que no debemos en ningún caso discriminar o
como ya os he dicho, es histórico. Tanto para incorporar personas a la compañía como para desarrollar su carrera, no debemos tener en cuenta nada que no sea inherente a su trabajo. Por ejemplo, aparte del sexo, que es evidente, la raza, que yo creo que también es evidente, temas como el de discapacidad, temas como el de hábitos sexuales. Esto aquí ya, yo creo que en España ya pues es también como muy evidente, ¿no? Ahora, claro, porque hace unos años no era a lo mejor tan sencillo, pero en otros países es mucho más complicado. O sea, en un país árabe pues a lo mejor es mucho más complicado que estos valores se respeten dentro de la empresa. Y esta empresa es multinacional y lleva a todo el mundo. Entonces, cosas que en unos países están muy superados, pues en otros hay que trabajarlo más. Entonces, hay una serie de iniciativas que es en función de las distintas diversidades, pues en unos países pues se forman grupos, se hacen estudios, se hace formación de cursillos de diversidad cultural a todos los directores y se intentan corregir si hay comportamientos o si hay desviaciones en cualquiera de estos casos. Entonces, yo creo, ya insisto, que dentro de las realidades que vive cada país está, yo creo que bastante asimilado y bastante roto todos los techos de cristal en cuanto al tema de las mujeres. Pero una cosa es lo que hacemos dentro de IBM y otra cosa la realidad que nos rodea. Como os ha comentado Diego, yo hace unos años llevaba un poco el tema de mujeres en tecnología y hacía presentaciones de este tipo y tenía estudiado el porcentaje de mujeres informáticas y bueno, os puedo contar mi propia historia. Yo empecé a estudiar en el año 85 informática. En aquel momento acababa de empezar la carrera. Os puedo contar que se llevaron las manos a la cabeza no solo mi abuela, que había nacido en el siglo XIX, lo cual pues era de comprender, que por cierto me dijo una frase para la historia, me dijo: hija mía, te echarás novio en la carrera. Y yo dije: abuela, que yo no voy a eso. Y dice: ya, pero te echarás novio. Y yo toda escandalizada, por cierto, me eché novio y me casé con él. O sea, tenía mucha razón mi abuela, que cuando estás en cierta edad en la que la proporción entre hombres y mujeres está descompensada, la minoría tiene bastantes posibilidades de acabar emparejada en esa situación, ¿no? Y no solo me pasó a mí, sino a varias de mis compañeras. Bueno, el caso es que cuando empezamos a estudiar, yo recuerdo que éramos, no sé, a lo mejor en un grupo de 100, pues como 10 o 12 chicas. Y nos sentábamos todas juntas. Era una especie de protección. Yo no sé si os ha pasado, pero cuando llegáis a un sitio y no hay ningún español, os ponéis al lado del español, pues esto era lo mismo. Íbamos como todas en bloque, ¿no? Y bueno, de hecho mantengo amistad pues con todas aquellas las que han seguido su carrera en España, pues con todas mantengo una estupenda amistad, ¿no? Porque yo creo que hicimos nos llamaban con ellas llegó el escándalo, ¿sabéis? Porque éramos rompedoras, porque por ejemplo íbamos a hacer footing, que entonces aquello era una cosa como muy exótica, sobre todo para las mujeres, ¿no? Y bueno, pues empezábamos la carrera a lo mejor un 25% de mujeres y pues a lo mejor yo creo, o quizá un poco menos, pero yo creo que llegamos a acabar la carrera por lo menos un 20 o un 25, o sea, mantuvimos por lo menos la proporción entre las que empezábamos y las que acabamos. Quizá superamos un poquito al final el número de mujeres que acababan. Pero bueno, yo pensaba en una carrera técnica, en aquella época todavía estaba como mal visto que las mujeres cogieran carreras técnicas, pero claro, cuando empiezo a ver los datos de ahora y veo que la cosa no solo no ha mejorado, sino que ha ido para atrás, esto sí que me llama muchísimo la atención, ¿no? Estos datos que os he traído son de Estados Unidos, pero os puedo contar que esta tendencia a la baja empezó en los países más desarrollados. Recuerdo que hace unos años ya se veía en Bélgica, en Alemania, por supuesto ha cogido a España y está cogiendo a todo el mundo. Entonces, por ejemplo, este dato de Estados Unidos es que ha bajado de mi época del 37% a lo que es ahora un 15% de mujeres estudiando informática. Y cuando vemos las habilidades necesarias, pues decimos resolución de problemas, capacidad de análisis, habilidades de comunicación, orientación al trabajo en equipo, capacidad didáctica. Dices, ¿y exactamente cuál de estas capacidades es la que no tienen las mujeres? Yo diría que en principio ninguna. O sea, no hay ninguna así que sea fuerza bruta o algo así como muy específico, como para decir, es que las mujeres aquí no se sienten atraídas. Entonces, no es una cuestión de capacidades, esto está claro, ¿no? Os puedo comentar que esta semana he visto en la prensa que concretamente en Argentina llevan a hacer una especie de estudio auspiciado por el gobierno porque el descenso de mujeres estudiantes de informática había bajado al 13%, así que estamos a nivel de todos los países. Luego, no es un problema cultural,
de Europa, no es un problema ni mucho menos de España, tiene que ser un problema un poco más transversal, ¿no? Hay distintas teorías. Hay una parte que dice que hay una serie de prejuicios que se crean en la adolescencia. Sí que es verdad que incluso hoy en día hay veces que las chicas hay veces que se echan un poquito para atrás para elegir el bachillerato tecnológico, y yo no sé hasta qué punto, a lo mejor me lo podéis decir vosotras, que lo habréis elegido probablemente, si es una especie de prejuicio del grupo o de que, no sé. Está claro que si queremos solucionar el número de estudiantes informáticas hay que atacar antes de que elijan el tipo de bachillerato, porque luego ya es tarde, claro. Si has elegido letras puras, pues ya no llegas. Entonces hay que ir un poquito a la base. Parece que hay una serie de cosas como que están asociados con una especie de prejuicios inconscientes, incluso por parte del profesorado. Por ejemplo, te sueltan una serie de frases para la historia como a los 10 años, repetidamente, como que las chicas no tienen ningún problema en el cerebro para ser peores programadoras que los hombres, y claro, será una frase con muy buena intención, pero si yo oyera que los rubios no tienen ningún problema del cerebro respecto a los morenos, pensaría que el que lo dice realmente, pues en fin, no tiene mucho los pies en la tierra. Pero esto de que las mujeres sí sirven para las matemáticas o sí sirven para la informática, lo seguimos oyendo. Y yo, claro, cuando escuchas esto con mi edad, dices, pues este hombre yo no sé en qué, o esta mujer no sé en qué mundo vive. Pero claro, cuando lo oyes con 10 años y te lo está diciendo alguien con autoridad moral sobre ti, en el fondo lo que te está diciendo es casi lo contrario de lo que te quiere decir. Porque te está transmitiendo una serie de diferencias que a lo mejor tú ni se te había pasado por la cabeza que pudieran existir, pero te las está transmitiendo. Entonces hay una serie de frases en el lenguaje, en el estilo de enseñanza, que todavía van sesgadas hacia que de alguna manera los hombres parece que pudieran valer para las matemáticas y las mujeres también. Pues señor, no sé, o sea, a mí me parece sorprendente, pero parece que existe muy en la base y muy en los primeros años. Y esto a las chicas les crea una especie de, no digo de complejo, pero de prejuicio que ellas mismas tienen que romper. Y luego parece que también hay un tema de que hay veces mujeres que han elegido ya esta carrera y que han empezado a desarrollar la carrera dentro de informática, que lo dejan porque a veces se sienten aisladas. A mí ya esto me llama la atención, ¿eh? Sí que os comentaba en el debate anterior que cuando yo empecé había muchas veces que había un montón de hombres en la reunión y yo sola. Pero hoy en día, de verdad, ya esta no es la situación. Ni los informáticos son frikis, ni tienen que llevar calcetines rojos. O sea, es una profesión como otra cualquiera, abierta, creativa, que no está asociada a ninguna limitación física que no puedan cumplir las mujeres. Y yo creo que es un sitio súper atractivo, súper creativo, súper flexible, en el que puedes hacer trabajos de desarrollo, trabajos de diseño, trabajos de arquitectura, trabajos de dirección, trabajos comerciales, que realmente puedes desde reinventar el mundo hasta dedicarte a la parte más comercial o a la gestión de personas, y que es una profesión súper enriquecedora. Y yo creo que lo más bonito de la informática es que estás empezando cada día. O sea, que no es una profesión en la que te lo aprendas y tengas solo que actualizarte ligeramente, sino que realmente te estás aprendiendo continuamente, poniéndote al día continuamente, y esto te mantiene el cerebro flexible. Yo creo que nadie ha hecho el estudio, pero probablemente los informáticos desarrollen menos Alzheimer que otro tipo de profesiones en las que te fuerza menos la máquina. Entonces, claro, yo la cogí, yo la he desarrollado y yo estoy dentro. Es muy fácil para mí decir que no veo los problemas en la informática, pero algo debe haber cuando cada vez hay menos estudiantes mujeres. A lo mejor luego en el turno de ruegos y preguntas es una ocasión para que me digáis, no los que habéis elegido informática, que sois los que estáis aquí, sino si tenéis alguna amiga que dejó de hacerlo, si sabéis un poco, sospecháis cuál es la causa. Pero vamos, que algo debe haber de fondo, porque es verdad que está bajando el número, y yo creo que es una pena, porque la informática cada vez más es una disciplina fundamental en todo el desarrollo en todas las fases del mundo, en todas las soluciones que se aplican en todas las industrias, y que perdamos prácticamente a la mitad de la población en principio, a la mitad del talento por culpa de estos prejuicios, pues realmente sería una lástima. Entonces, habrá que seguir insistiendo, quizá en las chicas cuanto más jóvenes posibles,
para ver, intentar atacar si hay algún problema y algún prejuicio y ir a la base. A nivel de IBM, ¿qué hacemos? Pues intentamos atraer a mujeres hacia las carreras técnicas. Entonces tenemos una serie de actividades, por ejemplo, hacemos sesiones en chicas de 12, en principio eran chicas, según nos venía el programa desde Estados Unidos, para divulgar las carreras técnicas a nivel de 12 o 14 años. A mí me pareció absurdo dejarlo para chicas, lo hicimos mixto aquí. O sea, hacemos sesiones en colegios, en secundaria, para explicar qué son las carreras técnicas e intentar un poco, si tienen algún prejuicio en la cabeza o lo que sea, o a falta de información, pues dársela. Y son exitosas. O sea, lo que pasa es que, claro, podemos llegar hasta donde podemos llegar. No podemos llegar a todos los institutos y a todos los colegios de secundaria. Entonces, hay otra parte que es, o sea, intentar romper todos los estereotipos. Parece ser que la enseñanza, cuando la informática la asocias mucho con el hardware, las mujeres un poco se alejan más. Y cuando la informática se queda en informática en sí misma y no se aplica a otras disciplinas, pues también a las mujeres les atrae menos. Entonces, a lo mejor consiste en enseñar la informática pues de una manera un poco que sea también más atractiva para las mujeres. Y luego, por supuesto, a la hora de reclutar en IBM no tenemos sesgo de género, vamos, eso es evidente, está medido y todo esto, pero lo que es más importante todavía es retener el talento, sea femenino o masculino, y desarrollar las carreras, porque lo que sería muy triste sería reclutarlas y luego perderlas porque no se sintieran bien, ¿no?, en la empresa. Entonces, lo primero es desarrollar carreras sin prejuicios. Por ejemplo, tenemos una serie de programas que estamos, pues justo hoy acaba la identificación de talento de este año, ¿no? Entonces, cada director, entre la gente que tiene, identifica a la gente que tiene más potencial, que puede ser técnico o comercial o de distinto tipo. Entonces, hay una serie de empleados que cada año pues se les ve que tienen mucha carrera por delante y que tienen mucho potencial y se les identifica. Entonces, claramente, nada más fácil de medir si por ejemplo, tenemos un 40% de mujeres, si luego cuando identificamos talento identificamos solo un 20% de mujeres, habría un sesgo, eso es claro, ¿no? O sea, hay una serie de cosas que son fácilmente medibles. Entonces, se comprueba pues que aproximadamente el porcentaje de mujeres identificadas sean en proporción a las que están incorporadas en cada una de las poblaciones. Esto es fácil. Históricamente sí que había organizaciones o directores que tendían a lo mejor identificar solo hombres o básicamente hombres. Entonces se les hizo formación, se les hizo estudios y se corrigió aquello, ¿no? Luego os querría comentar que sí que es verdad que hay una tendencia, tanto en hombres como mujeres, que en un punto del tiempo llevas 15 años de carrera, 20 años de carrera, lo que sea, y a lo mejor cambias a otra profesión dentro de la empresa, o a otra empresa, o a otro mundo, pero incluso dentro de la empresa. Entonces, curiosamente, hay bastantes mujeres que a veces en un momento determinado pasan de técnico a comercial. También hombres, pero a lo mejor más mujeres. Pero lo que hemos comprobado más con el tiempo es que hay muchas mujeres que pasan de técnico a director técnico. Es más, yo no he hecho las cuentas, pero así la sensación que tengo es que la mayor parte de los directores técnicos son mujeres. Entonces, quizá los hombres tiendan a pasarse también a comerciales o a hacer su carrera técnica en puesto técnico, y muchas mujeres evolucionan a director técnico, como es mi caso, por cierto. O sea, no nos tenemos que ir muy lejos. ¿Por qué? No lo sé. Yo creo que a las mujeres, hay muchas mujeres a las que les atrae también la parte de gestión de personas y dirección de personas, pero les gusta la parte técnica, entonces ahí mantienen su corazoncito, ¿no? De alguna manera mantienen las dos patas. Esto no es que se fuerce, es que esto de forma espontánea ocurre. Entonces, sí que en un momento determinado hablamos, cuando veíamos que había mujeres técnicas que dejaban la profesión, si era por razones, yo qué sé, por ejemplo, porque les tocaba viajar mucho y era la época que tenían niños pequeños, intentamos medir si era por eso, proteger si cuando tenían un niño pequeño te querían estar X años sin viajar, pues que moverlas a otro puesto de trabajo que no llevara tanto viaje, o si estaba asociado con el embarazo, o si estas cosas se midieron, se vieron, si había alguna desviación se corrigió. Yo diría que básicamente no es eso. Básicamente es que en un momento determinado del tiempo, pues a lo mejor un hombre pasa de técnico especialista a arquitecto, que es generalista o diseñador, y a lo mejor una mujer elige pasarse a comercial, por deciros algo, de forma espontánea. Entonces, yo creo que es función de las empresas medir y eliminar cualquier obstáculo que haya para que la gente progrese en su carrera, pero lo que no vamos a hacer es forzar que la gente no siga su propio camino y lo que su
corazón le dicta. O sea que si en un momento determinado alguien quiere cambiar, pues estupendamente. Y sí que es verdad que estadísticamente no todo el mundo cambia por sexos a los mismos caminos. Luego sí que hay una serie de cosas que ayudan muchísimo tanto a hombres como a mujeres cuando tienen niños pequeños. Y la mayor parte de nosotros llegamos a tener hijos, o sea que hay una época en nuestra vida en la que esto nos impacta. Y son las medidas de flexibilidad. La posibilidad de teletrabajar, eso es, vamos, una potencia tremenda, y que no te gestionen el horario de forma rígida y que tú tengas libertad para trabajar desde tu casa, de entrar tarde, de salir pronto, hoy no voy, lo que sea. Eso ayuda a todo el mundo, no solo a mujeres. Sí que es verdad que si volvemos atrás, esas medidas las aplicaban básicamente las mujeres, pero hoy en día yo os puedo contar como anécdota, porque a mí incluso me chocó hace 3 o 4 años un empleado que me pidió pues teletrabajar una serie de días porque tenía que hacer las entrevistas a las empleadas de hogar que iban a cuidar de sus hijos. Y francamente esto me chocó, porque normalmente este era de los pocos ámbitos que seguían manteniendo las mujeres, ¿no? El reclutamiento de empleados de hogar, ¿no? Pero en este caso pues lo hizo él, ¿no? Quiero decir que todos tenemos en un momento determinado hijos, en otro momento determinado pueden ser padres mayores, y en otro momento determinado simplemente que nos viene el fontanero y nos viene fatal ir a la oficina, entonces nos quedamos a trabajar desde casa. Porque claro, si esto lo hacemos a base de permisos o de días de vacaciones, pues es tremendo. Entonces, el trabajar en una empresa en la que tengas flexibilidad a este nivel, vamos, yo creo que esto es fundamental. Si os tengo que hacer un consejo, si podéis elegir trabajo, tened muy en cuenta esto, muy en cuenta esto. Y bueno, lo que os decía es romper techos de cristal. A estas alturas, teniendo presidentas y teniendo a las mujeres a todo nivel, los techos de cristal están rotos. Los techos de cristal existieron, a veces las limitaciones nos las poníamos nosotras solas, pero yo creo que a estas alturas cada cual es muy dueño de ponerse las prioridades en la vida que desee, las horas que ha decidido emplear en el trabajo, en fin, cada uno tiene sus prioridades, pero no es una cuestión de que los demás te juzguen, y menos por tu género. Es una cuestión que tú debes decidir lo que quieres hacer con tu vida. Entonces, dentro de las actividades que llevamos de Mujeres en Tecnología, pues como os contaba, intentamos generar canteras de estudiantes en carreras técnicas, que era lo que os contaba a nivel de niños y niñas de 12 años. Dedicamos en IBM un día que es el Technology School Day, que lo hacemos para hijos y hijas de empleados de 13 años de edad, que es un poco a tiempo antes de que elijan el camino. Intentamos, en cuanto a la conciliación, además de lo que hacemos, fue una idea que tuvimos hace una serie de años y la seguimos haciendo dentro de la Fundación Concilia. Pedimos ideas de cómo desarrollar la conciliación entre la vida personal y profesional a los estudiantes. O sea, los estudiantes presentan ideas. Y yo hace unos años vi cosas de lo más curioso. O sea, desde gente que promovía, pues que, yo qué sé, que en la pareja uno trabajara los días pares y otro los impares en la oficina y teletrabajara a la contra, con lo cual te podías ahorrar incluso la guardería. O sea, ideas de lo más curioso. Porque pensamos que la gente joven en eso, como no tenéis ideas más nuevas y que sois una estupenda fuente de ideas para mejorar la conciliación personal y laboral dentro de las empresas. Esta es una diapositiva referente a lo del Technology School Day. Entre otras cosas, aparte de contar que es IBM y todo esto, pues hacemos una sesión de robótica que a los chicos y a las chicas les encanta. Y es verdad que se les hace una encuesta al final y muchos se han animado a estudiar carreras técnicas después de ver lo que era. Lo que os contaba del programa K12, una semana de skills, que está también orientada a las pymes, en la que las voluntarias van también a colegios para incentivar todo esto. Los estudiantes vienen al propio IBM, en fin, una serie de actividades. Intentamos ir a la base cuando la gente no ha elegido. Os quería enseñar esto porque es muy curioso, y es qué es lo que valoran más los empleados para quedarse en una empresa. Y seguramente, porque os lo he enseñado antes de tiempo, pero si hubiera dicho, habríais pensado seguramente que el salario. Y como veis, una de las cosas que más valoran, y yo creo que en vuestra generación aún más, es el equilibrio entre el trabajo y la vida privada. Sí que hay que decir que parece que las mujeres incluso lo consideran más importante que los hombres, pero para todo el mundo es básicamente importante. Entonces, por eso hacemos muchísimo esfuerzo en que las jornadas no sean draconianas, de que podemos trabajar desde cualquier sitio, de que la gente entienda que
que la empresa entiende que tiene que ir a hablar con el tutor de su hijo, que tiene que ir en un momento determinado al médico, lo que sea, que integremos la vida privada y la profesional. La vida profesional normalmente no es una vida de 9 a 5 y a las 5 se me cae el lápiz, porque hay veces que tienes que coger un tren y venirte a Valencia, o preparar una presentación que tienes para el día siguiente y no te ha dado tiempo y tienes que rematar, o tienes que hablar con alguien en Estados Unidos y es a las 8 de la tarde. Pero también es un toma y daca, o sea que tampoco es que a las 9 tengas que estar allí como un clavo y no moverte y no puedas ir a eso, pues a hablar con un profesor de tu hijo o a hacer una gestión personal. Esto, yo no sé vosotros cómo lo veis desde vuestra juventud, pero es importantísimo para no acabar todos de los nervios, vamos, de el poder llevar una vida equilibrada y poder gestionar la complicación de vida que tenemos todos. Es importantísimo. Y cuando una empresa se pone rígida en esto, muchos buenísimos empleados se mueven hacia otros puestos de trabajo donde sí se les respete. Bueno, y esto era un poco lo que os quería contar en cuanto a los temas de mujeres y de IBM. Me pedían en la presentación que os contara algún proyecto. Y yo seguramente habréis oído hablar del Watson. Pero bueno, os voy a contar primero muy por encima, pues 6 proyectos, así un poquito por encima. Uno es, por ejemplo, el tema de las células cancerígenas. Hemos hecho un software en Estados Unidos, en Austin, la parte de investigación nuestra, que resulta que te hace, entre el estudio radiológico, por ejemplo, tienes un tumor, entre que te hacen el estudio, la radiología y que te pudieran poner la radioterapia, es un estudio muy complejo que normalmente lleva a lo largo de una semana, porque tienes que ver dónde está el tumor, cómo atacas, cómo lo harías, por dónde entrarías, cómo radiarías. Esto, a base de Big Data, de coger datos de múltiples sitios, se puede hacer en 15 minutos y aplicas el tratamiento de forma casi instantánea. Otro caso es el de Watson, que ahora os voy a contar con más detalle. Otro caso que os quería contar de medicina es el Cardioid, que es una simulación del corazón humano a nivel de células, de sinapsis, porque esto nos sirve para gestionar, para simular toda la parte de arritmias, hacer una simulación de los ataques del corazón de forma instantánea, porque claro, eso hacerlo en un corazón vivo es bastante complicado, ¿no? Cómo simulas cuando se te ha estropeado una parte y todo esto. Pues han hecho todo un modelo de corazón que de forma a nivel celular, célula a célula, te puede gestionar toda la parte de ataques de corazón. Y entonces pruebas tratamientos y ves si este va bien o mal y cómo funcionaría en el simulador antes de probarlo en el individuo, que si no aciertas pues puede tener lamentables consecuencias. Bueno, luego, por ejemplo, un proyecto en cuestiones de agricultura. ¿Cómo se hace en los temas de agricultura? Pues más o menos el agricultor dice, pues ahora toca sembrar, ahora toca poner fertilizantes, ahora toca regar, lo que sea. Entonces esto te lleva al instante y a nivel de kilómetro cuadrado cuál es el grado de madurez del grano, cuál es el grado de humedad, y entonces te dice cuánto tienes que regar, si es el momento adecuado para que siembres, si es el momento adecuado para fertilizar, te lo ajusta a la perfección. Otro ejemplo, por ejemplo, es el tema de aguas. Este es un caso que se está haciendo en Dublín. Es toda la gestión de aguas de la ciudad. Como sabéis, las pérdidas de agua en la red son brutales. Entonces, se ha hecho un estudio y se ha conseguido reducir las pérdidas del 45% de agua hasta el 29%. ¿Cómo lo hacen esto? Hacen un modelo de tuberías, entonces, por ejemplo, regulan la presión en esta calle, si aflojo la presión aquí no hay fugas, aquí va a haber que hacer mantenimiento preventivo y voy a arreglar la tubería antes de que reviente, toda esta serie de cosas, y con esto conseguimos mejorar muchísimo el tema del agua que se pierde. Y otro ejemplo que os quería contar es el tema de ahorro de energía asociado a los superordenadores. Como sabéis, un CPD gasta muchísima energía, pero no la gasta solo en la parte eléctrica de los ordenadores, sino también en la parte de refrigeración. Entonces, aquí se ha hecho un estudio que, refrigerando entre comillas con agua caliente, que esto es lo curioso, a 45 grados, atacando directamente los componentes básicos, no por fuera del ordenador, sino los componentes básicos, se reduce el consumo de energía hasta un 40%. Os puedo decir que luego también se están haciendo una serie de estudios de cómo integrar, por ejemplo, la energía eólica en los CPDs. O sea, todo esto, la parte de las energías renovables, pues es una cosa que está avanzando muchísimo.
Entonces, lo que os quería explicar con estos ejemplos es que la informática no se queda a nivel de una aplicación o pues lo que entendemos como informática estándar, sino que cada vez estamos trabajando más lo que llamamos nosotros el planeta más inteligente. Soluciones a todos los niveles. Soluciones para la industria, soluciones para el transporte, soluciones a nivel ecológico, por supuesto para la medicina. La informática cada vez está más aplicada y a unos niveles que nos afectan a todos como seres humanos. Os quería contar un poquito, bueno, esto es la historia de IBM, que como os cuento tiene más de 100 años. Pero bueno, solo para que vosotros que estudiáis informática como anécdota, inventamos en 1928 las tarjetas perforadas. Por ejemplo, el primer disco duro fue en el año 56, el lenguaje de programación Fortran en el 57, el código de barras en el 73, el microscopio de efecto túnel en el 86, que le dieron el premio Nobel. Tenemos bastantes premios Nobel que han sido empleados de IBM. Y en el 2000, por ejemplo, el mapa genético de la humanidad. O sea, que mandabas tus genes y te decían, pues tus ancestros primero vinieron de Noruega y luego de África Central. Todos acabamos en África, claro, que era de donde veníamos todos, pero era una cosa bastante curiosa. Seguramente habréis oído hablar, aunque os habrá pillado jovencillos, en el 97 el Deep Blue, que está basado sobre la tecnología Power, consiguió ganar al campeón mundial de ajedrez, que era Garry Kasparov. Y bueno, pues fue como la sensación de que la inteligencia ya estaba humanizada, ¿no? Quiero decir que conseguía pues era salir como del lead en el set a jugar al ajedrez. Bueno, por lo visto se enfadó tanto, le sentó fatal y dijo que es que habíamos hecho trampas. O sea, no se creyó que lo hubiera hecho un programa. Entonces le tuvieron que mandar todas las instrucciones y la lógica que había seguido el programa para que entendiera cómo lo había hecho, y ya pues se lo tuvo que creer. Pero bueno, aparte de sentarle fatal, que supongo que si no ni siquiera se habría atrevido a jugar, pues no se lo acabo de creer mucho. Y bueno, el caso que os iba a contar era el caso de Watson. A ver si, porque no hemos probado, a ver si tenemos suerte y nos funciona el vídeo. Yo no sé si Watson nos lo han contado, porque mi hijo está estudiando informática y, por cierto, o sea, también se queja de que hay muy pocas chicas compañeras. Yo le digo, así te distraes menos, ¿no? Pero bueno, curiosamente a él le contaron el año pasado el Watson, y lo que no sabía para nada es que era de IBM. Watson fue el nombre del fundador de IBM. Entonces, para nosotros es como evidente, ¿no? Pero parece ser que no es evidente para todo el mundo. Bueno. Tengo que cortar. Este es el caso, lo único que voy a contar es el Watson. Pero... a ver si... It's going to change how we interface with information. People are going to ask, how did it do that? How did it accomplish this task, which before we thought only humans could ever hope to do? David Hume held this view that sense and experience are the sole foundation of knowledge. Watson. What is empiricism? Watson is a question-answering system. A question can be posed in natural language, and having read a whole bunch of information, data, documents, come up with a very precise answer to that question. It's an information-seeking tool that's capable of understanding your question to make sure that you get what you want, and then delivers that content through a naturally flowing dialogue. Do you have one of those? I don't have one of those, right? It's a human standing there with their carbon and water versus the computer with all of its silicon and its main memory and its disk. After Germany invaded the Netherlands, this queen, her family, and cabinet fled to London. Maria. Who is Beatrix? No. Watson. Who is Wilhelmina? That is correct. Humans communicate very fluently in natural language.
And that's where computers struggle dramatically. And that's where we want to make them better. This U.S. president negotiated the Treaty of Portsmouth, ending the Russo-Japanese War. Watson. Who is Theodore Roosevelt? Good for $800. Jeopardy questions are tricky. They have puns in them, they have little jokes in them. A famous red-coiffed clown, or just any incompetent fool. Watson. Who is Bozo? Nice. Good job, Watson. I think we've gone from impressed to blown away. This is really remarkable performance. And we know of no computer system that can come anywhere close to doing this question answering task. Watson is the confirmed champion for this game. But the reality is that being able to win a game at Jeopardy doesn't mean you've completely conquered the language understanding task. Far from it. In REM's It's the End of the World as We Know It, 2 of the men with the initials LB. Watson? What is I feel fine? Ooh, no. The worst thing is if Watson just crashes in the middle of the game. That's what you don't want. But then the second worst thing is if you have some horrible bug where Watson starts getting everything wrong. What are trousers? No. What is harness racing? No. What is taxi to the dark side? No. What is artificial sweetener? Come on now, no. What is milk? No. Very nicely done. We both beat them. Good for you. Humans. This is triage. There's a million things to consider here. This is just one. We're going to run out of time. We're going to run out of time. Our responsibility to the scientific community is to push this technology as hard as we possibly can, because when we get out there in public, what we're demonstrating is what is the state of the art? What can we really do? It's limitless, the number of things you could potentially apply this to. Watson, you have control. Medio ver el vídeo o los subtítulos o... Bueno, vamos a ver, esto consiste en un sistema... Vaya, perdí todo. En que tiene capacidad de aprendizaje. Aparte de que entiende el lenguaje natural, que tiene capacidad de aprendizaje. Entonces, el caso del Jeopardy, que es un juego muy popular en Estados Unidos, pues es a base de juegos de palabras, que eso era la complejidad, porque claro, si haces una pregunta tipo base de datos de sí y no, pues es relativamente sencillo dejarla enseñado, pero es que esto no. Entonces, esto tiene que interpretar las segundas intenciones y todo esto. Entonces, la gracia es que entiende el lenguaje natural, que es el que es propiamente humano. Tiene una especie de... A ver, tiene... La mayor parte de la información no se encuentra en base de datos, solo el 2%. Entonces el resto lo tiene que buscar en textos como los encontramos los demás, en textos tal cual son. Y él, la mayor gracia es que aprende de sí mismo. Como sabéis, la mayor parte de los datos es lo que llamamos ahora Big Data. Antiguamente, hace unos años eran bases de datos y poco más. Ahora la cantidad de datos que hay en Internet es brutal. No están estructurados la mayor parte, hay fotos, hay datos de todo tipo y unos son más fiables que otros. Entonces ahí está lo complicado de manejar todo esto a la vez. Entonces, ¿cómo funciona Watson? Pues tiene una arquitectura que es la que llamamos Deep QA, que tiene una serie de algoritmos, no solo uno, y los algoritmos compiten entre ellos. Entonces, os lo voy a pasar un poquito deprisa. Cuando le haces una pregunta, analiza, descompone, genera una serie de hipótesis, contrasta las hipótesis con las evidencias. Cada una de las hipótesis da una serie de grado de confianza en que es la veraz, que es buena. Compiten entre los distintos algoritmos entre ellas y te da la respuesta final y hasta qué punto la conoce, está seguro de ella. Para que entendamos, por ejemplo, entre los algoritmos puede haber localización geoespacial, descomposición, análisis profundo, etiquetas semánticas, correferencia, detección de relaciones, temas de fechas. Pues todos estos algoritmos, cada uno entre ellos, empieza a buscar respuestas. Un poco como funcionamos todos. Nosotros no tenemos un algoritmo que predomina sobre otros, sino que interrelacionamos las cosas y contestamos lo que nos parece más adecuado. Entonces, es una arquitectura probabilística. Genera múltiples hipótesis y no solo esto, sino que aprende sobre las experiencias anteriores.
No me quiero meter mucho en detalles, pero aquí es un ejemplo que pone, dice... Vamos a ver, la pregunta es, en mayo de 1898, Portugal celebró su 400 aniversario de la llegada de un explorador a la India. Si esto lo descompones, resulta que encontraría una frase que dice, en mayo Gary llegó a la India después de haber celebrado su aniversario en Portugal. Y parece que coinciden las frases, pero claro, no tiene nada que ver, porque de lo que estamos hablando es del descubrimiento de la India por parte de Vasco de Gama. En cambio, un tipo Watson tendría que hacer una especie de correlación entre las cosas. Por ejemplo, diría, llegó, corresponde con landed in, 1498 menos 1898 son 400 años antes, Capaz Beach estaba en la India, y con todo esto entonces sí que cuadraría, encajaría y llegaría a la conclusión de que la respuesta es Vasco de Gama, aunque no tuviera un 100%. Luego, Watson tiene la capacidad de aprender incluso de sus propios errores. Esto es un ejemplo de que le están preguntando por un mes, pero él está contestando por un día. Dicen no, le vuelven a decir la respuesta correcta es noviembre, la respuesta correcta es mayo. Entonces ya se da cuenta que las respuestas correctas tienen que ser meses y ya aprende, y las siguientes respuestas las da en función de los meses. ¿Hacia dónde va Watson? Pues Watson va hacia la síntesis de voz, hacia el reconocimiento del habla y a crear sus propias estrategias. Este ejemplo que os he contado del Jeopardy es del año pasado, pero ahora mismo ya hemos anunciado el mes pasado, en el mes de febrero, lo que llamamos Watson para la salud, que es que se ha desarrollado junto con pues como si fuera una empresa de seguros sanitarios de Estados Unidos que se llama WellPoint. Se le ha entrenado para hacer diagnósticos y tratamientos en temas de medicina. Se le han puesto un montón de médicos y se le ha ido enseñando. Y entonces ahora es bastante capaz de trabajar, pues generando hipótesis, de trabajar en una serie de enfermedades. Por ejemplo, fallos renales, diabetes, diagnóstico del cáncer. Entonces esto ahora mismo ya se está poniendo como recurso que ayuda a los médicos. Porque ¿cómo funciona? Te coge los datos, por ejemplo, tú presentas, unas mamografías típicamente. Te ve los datos del cliente, te mezcla con todos los datos que existen en bases de datos y en mamografías físicas de 1000 sitios. Dice, pues esto tiene pinta de esto, lo otro, te manda pruebas diagnósticas adicionales y con todo el caso te genera una serie de hipótesis, pues dice, pues un 30% que puede ser esto y un 80% de lo otro, manda pruebas adicionales, ya llega el diagnóstico y te da también el estudio de los tratamientos. Otras áreas en las que se está trabajando es, por ejemplo, para conceder créditos por parte de los bancos. Os podría contar que hablan de que va a existir un mini Watson, que lo vamos a tener en el móvil para el año 2020. O sea, que imaginaros lo que va a ser esto. O sea, va a ser brutal la capacidad que vamos a tener. A mí es una cosa, no sé, a mí mira que después de tantos años en informática, pero a mí esto me parece, me tiene entusiasmada, no sé vosotros si lo veis, ¿no? Pero esto sí que es la sensación de que la inteligencia artificial está llegando a un desarrollo realmente importante, ¿no? Son sistemas expertos que cada vez se parecen más a la parte del lenguaje natural. Bueno, y este era un poco el proyecto que me ha parecido así más curioso de contar, y esto era un poco lo que os quería contar a todos, así que muchas gracias por vuestra atención. Pues nada, muchas gracias a Marta. El proyecto realmente ha sido muy interesante y la evolución de IBM es impresionante. Cedemos la palabra ahora a Blanca para que nos haga su presentación. ¿Me oís bien? Sí. Espera que me coja allí. Bueno, yo voy a hacer una presentación bastante breve, sobre todo para que dejemos también al final, como teníamos previsto, 10 minutos para contestaros cosas que realmente os interesen de una manera más especial. Hay muchas cosas que voy a decir, e intentaré no repetirme, que son muy comunes a una empresa como IBM y una empresa como Microsoft. Pero sí que me gustaría empezar preguntándoos, que yo creo que es una pregunta muy sencilla a estas alturas también de la mañana, ¿qué pensáis que puede ser ese porcentaje que tenéis ahora mismo en pantalla? A ver, ¿más alto? No exactamente, pero vas muy bien. Porcentaje de mujeres que tenemos en Microsoft España, que efectivamente, como veis ahí, es bastante bajo todavía. Tenemos un 27,8% de mujeres en total de los 700 empleados que tenemos en 5 oficinas por el país. ¿Y qué pensáis que es ese número que tenéis ahora en pantalla?
Ese es el objetivo que tenemos de cuántas mujeres nos gustaría tener en plantilla, si pudiésemos escoger. Por supuesto, cada negocio es diferente y seguro que tendríamos distribuciones distintas y cada tipo de profesión también. Pero nos encantaría tener la mitad de los empleados que fuesen mujeres, pero exclusivamente porque eso reflejaría muy bien cómo es la sociedad en general, cómo son nuestros clientes, cómo son nuestros consumidores. Sabéis que nos dedicamos a un montón de cosas y hay muchísimas consumidoras y muchísimos clientes que son mujeres. Entonces nos encantaría tener ese 50%. Y lo primero que quiero contaros es cómo intentamos que ese porcentaje suba. Y no sé si hemos roto los techos de cristal, como decía Marta en IBM. No es fácil para nosotros hacer crecer ese porcentaje. Creo que es algo que estamos intentando hacer desde todos los lugares, desde el mundo académico, desde el mundo de las empresas pequeñas, grandes, medianas. Y veréis que la última transparencia que os voy a poner, lo que voy a pediros es, sobre todo a las chicas que hacéis este tipo de formaciones, que nos ayudéis a evangelizar a chicas más jóvenes. Yo creo que ahí nos podéis echar una mano terrible con amigas, con hermanas pequeñas, con lo que sea, para que de verdad nos echéis una mano a convencer a las chicas, como decía Marta, de que esto es una carrera tan interesante como pueda ser cualquier otra. Entonces, cosas que estamos haciendo para, en este caso, dentro de Microsoft España, aumentar ese 27,8%. Muchísimas prácticas en línea con lo que contaba también Marta antes. Todo lo que tenga que ver con reclutamiento, enormes esfuerzos en identificar a chicas y a mujeres, enormes esfuerzos en que nadie tenga ningún prejuicio hacia las mujeres y formamos a todos nuestros managers en que efectivamente valoren por qué es importante tener mujeres también en un 50% con respecto a los hombres. Y ahí no voy a contaros la teoría detrás. Si tenéis interés, meteros a bucear en la cantidad de cosas que hay escritas, de las cosas que aportan las mujeres al mundo del trabajo y las cosas que aportan los hombres. Ahí os diré, por ejemplo, que en el caso de consultoría, que es uno de nuestros negocios, ahí sí que nos encantaría, no ya el 50%, en algunos tipos de puestos nos gustaría incluso tener por encima del 50% de chicas, porque aportan en la relación con el cliente cosas que nos es más difícil encontrar en los hombres, que aportan otro tipo de temas, chicos, que aquí luego veréis también que todas las políticas que tenemos en marcha, yo creo que eso tanto en IBM, en Microsoft, en cualquier tipo de empresa, de las grandes, aplica a toda la plantilla. Creo que lo más importante para todos nosotros es ser inclusivos, número uno, que lo que aportes y lo que pongas a disposición de tus empleados esté a disposición de todo el mundo, pero como también comentábamos antes, desafortunadamente hoy por hoy se siguen beneficiando mucho más nuestras empleadas mujeres de ciertas cosas que nuestros empleados hombres, porque tienen una situación personal, familiar diferente y unos roles distintos fuera del trabajo también. Entonces, estamos haciendo todo lo que podemos a nivel de buscar a chicas. Estamos siendo muy estrictos, por ejemplo, con asegurarnos que el 50% de candidatas que tenemos en las distintas fases del proceso son 50 mujeres y 50 hombres. O sea, ahí no hay un proceso que avance si no tenemos un mínimo del 50% de mujeres, tanto de candidatas externas como de candidatas de dentro. Y ahí el mayor esfuerzo que tenemos que hacer, y os lanzo también al colectivo de mujeres un mensaje muy concreto aquí, lo que más hacemos internamente es convencer a nuestras señoras de que están capacitadas para aplicar a distintos tipos de puesto. Y por una razón muy sencilla. Cuando ven los requisitos que hay para un puesto determinado, desafortunadamente, si un hombre le da tic al 50% de cosas que aparecen en ese perfil, se lanza y aplica. No es lo mismo en el caso de las mujeres, por lo que sea. O sea, la mayoría de las mujeres, si no consiguen ver que tienen esos 10 años de experiencia que se necesitan, esa característica determinada, haber trabajado en X tipos de proyectos, etcétera, si no tienen el 100% de las cosas, naturalmente no se presentan. Entonces, ahí, creed más en vosotras, lanzaros más, buscaros a gente dentro de las empresas donde acabéis trabajando, que os animen y os empujen a aplicar ese tipo de posiciones. Y nosotros hacemos una labor muy, muy intensa en la empresa también de animar a las mujeres a presentarse a posiciones. Hay una parte de los proyectos que a mí me parecen los más ilusionantes también, que son los que tienen que ver con, como decíamos también, crear más vocaciones tecnológicas, de todo tipo, de hombres también, pero muy específicamente de mujeres. Ahí os contaba, para el caso de IBM, Marta, alguno que tienen ya en marcha. Nosotros este año lanzamos uno muy gordo porque se nos han sumado ya un montón de empresas y espero que vosotros, y os animo ya desde ya, a que os incluyáis también. En el mes de septiembre, la primera semana de septiembre, lanzamos una especie de campamentos urbanos, que es un nombre horrible, que acabaremos llamando, espero, de una manera mejor, pero se trata de unas jornadas que vamos a tener simultáneamente en un montón de grandes empresas de las tecnológicas. Estamos las TIC, esta consultoría, y tenéis ya, pues no me atrevo a decir nombres porque no están aquí, pero vamos, hay muchísimas grandes empresas que se han unido ya, y lo bueno es que vamos a poder entre todos tener esa semana, teniendo una experiencia preciosa, a chicas de tercero y cuarto de la ESO, ya os hablo sobre ese target también,
donde van a estar pues, formándose, van a estar siguiendo a mujeres en una cosa que le llamamos en las empresas shadowing. Entonces podrán durante esa semana estar, pues, en nuestro caso, con la directora general, con la directora de grandes cuentas, con otras mujeres que tenemos en distintos puestos, podrán ver su día a día. Tendrán a estas mujeres contándoles qué hacen. Podrán hacer también alguna cosa atractiva, como van a hacer desarrollos de aplicaciones muy sencillas, en el caso nuestro de Microsoft. En otras empresas harán otro tipo también de actividades, pero con el único objetivo de que al final acaben decidiendo en bachillerato irse efectivamente por la rama tecnológica, que hoy por hoy, como decía también Marta, nos sigue decreciendo el número. Entonces, este es un proyecto que nos ilusiona y nos hemos movido mucho de tener proyectos como empresa a empezar a movernos en proyectos como sector. O sea, la diferencia puede ser enorme a nivel de lo que movamos y todo lo que vais a ver, yo creo que en los próximos años, va a ser mucho movimiento hacia eso y cómo nos juntamos todos para en objetivos tan críticos para la industria como, desde luego, la unión hace la fuerza, como siempre. Más cosas. Por contaros un poco más las políticas que tenemos en marcha dentro de la casa, que, como os decía, son para todos los empleados, pero muchas de ellas especialmente atractivas para nuestras empleadas mujeres y especialmente atractivas para nuestras empleadas mujeres con hijos, en algunos casos, y con hijos pequeños. Os pongo esto, que suena un poco rimbombante, pero sí es importante que cuando vayáis a escoger también empresas donde trabajar, echéis un vistazo a si están reconocidas o no como buenos lugares para trabajar. De nuevo, de las grandes empresas que venimos a hablar con vosotros, yo creo que todas tenemos unos mínimos fantásticos y hasta unos máximos fantásticos. Tenemos ya una situación a nivel de compensación, de beneficios, de políticas en general muy, muy buenas. Y hablad con gente que trabaje dentro. O sea, siempre, siempre, siempre buscaos a un amigo, al hijo de un amigo, al amigo de un amigo, lo que sea, de gente que trabaje dentro, que realmente os va a decir cómo es una empresa por dentro. En nuestro caso tenemos la suerte de que en los últimos 6 años hemos quedado en las empresas de 500 a 1000 empleados en España como el primer mejor empleador, cruzando los dedos porque en abril salen los resultados de este año y a ver si nuestros empleados, porque son cuestionarios que se hacen a los empleados, nos siguen votando también en ese lugar. Y si tengo que explicaros, si vais a una de las oficinas de Microsoft y le preguntáis a mi gente por qué Microsoft es un buen lugar para trabajar, yo creo que lo primero que os van a decir, y de nuevo totalmente en línea con lo que decía antes IBM, es trabajo flexible. La posibilidad, y eso tenéis la suerte de que en el sector en el que estáis os lo vais a encontrar en muchos trabajos, la posibilidad de trabajar desde donde queráis, cuando queráis, mezclando todo en la agenda y efectivamente teniendo una vida, que es al final lo que tenemos porque no tenemos más. Lo de las 2 vidas y el conciliar es un cuento chino. O sea, eso, sin duda, es lo más, yo creo que lo que os dirían el 99% de mis empleados como primera medida. Os paso muy rápido. Bueno, el tener un trabajo flexible te implica tener empleados muy formados porque al final les tienes solucionando sus problemas allá donde estén, que en vuestro colectivo también es más sencillo, porque estáis mucho más familiarizados con la tecnología que pueden estarlo otras profesiones que tenemos en la casa. Tienes que tener un tipo de oficinas muy especiales porque el trabajo que antes era un lugar al que ibas, ahora se entiende ya como una actividad y al final las oficinas se acaban convirtiendo en un lugar donde te vas a reunir con gente. O sea, mi gente no va, si tiene que trabajar solos, no van a la oficina. O sea, si tienen que estar concentrados o tienen alguna actividad más creativa o lo que sea, trabajan desde otros sitios, cada uno desde donde quiere. Van a la oficina cuando tienen que reunirse con o colegas o con clientes o van a la oficina del cliente. Pero ahí, para que os hagáis una idea, de los 700 empleados que os decía antes, que tenemos la mayoría en Madrid, yo creo que a la oficina van unos 100 al día. No va nadie más. O sea, el resto los tienes en distintos sitios, o viajando, en clientes o en casa, o donde sea. Pero sí que es cierto que tienes que activar un tipo de lugar de trabajo donde sí que tengas esa capacidad de que la gente tenga espacios muy diferentes dependiendo del tipo de trabajo que vaya a hacer. Y lo último que tienes que tener son tecnologías que afortunadamente pues las tenemos en marcha. Otras cosas que os dirían que sí que son fantásticas de trabajar en Microsoft, las que tenéis ahí. El tipo de negocio al que nos dedicamos, que de nuevo es, yo creo que común a todas las que estamos en tecnología, o sea, tenemos la suerte de estar en un negocio que le cambia la vida a la gente y que ayuda a trabajar de una manera distinta, a relacionarse de una manera distinta, a comunicarse de una manera distinta, eso no tiene precio. Y yo que vengo de gran consumo y de marcas muy bonitas, vamos, y esto no sé si lo puedo decir si se está grabando esto, pero entre las bebidas refrescantes, por mucho que sea Coca-Cola, y este tipo de cosas en las que trabajamos en el sector hay una gran diferencia, una gran diferencia. El nivel de la gente, de nuevo, ahí también vais a encontraros gente de muy alto nivel en empresas como IBM y en las demás, y por supuesto en un Google y un Apple y un Microsoft, tenéis un nivel de colegas muy, muy alto. Es un placer
porque es un reto trabajar con ellos, es un aprender de la gente con la que trabajas, además del tipo de proyectos en los que estás. Entonces, eso muy positivo también. Las tecnologías, eso hace la diferencia, el que tengáis empresas que tienen las últimas herramientas, pues yo creo que es también súper atractivo. Hombre, para los empleados que estamos, por ejemplo, en desarrollo de software, que sabéis que sigue siendo nuestro negocio principal, nos utilizan como piloto y conejillo de indias de todos los nuevos lanzamientos. Entonces, hay nuestra gente más techie, pues feliz de la vida y esperando que lleguen las nuevas versiones de todo, los que no estamos tan metidos en esa tecnología sufriendo mucho, y valorándolo y sufriendo mucho esa parte. La formación, yo creo que también otra cosa que tenéis en las tecnológicas es que hay muchísima formación y como hacemos mucho e-learning, pues probablemente más del 90%, no sé vosotros, pero nosotros, sobre todo con las capacidades tecnológicas que tenemos, la grandísima mayoría es a través en remoto y muy poco presencial y mucho on the job. Y las posibilidades internacionales, por daros otro dato también, de nuevo de los 700 empleados que tenemos, 300 no trabajan para España. O sea, yo tengo 300 personas que no tienen nada que ver con el negocio en España, que trabajan para Europa, para el mundo, que dan servicio técnico a distintas regiones geográficas y que están sentados en diferentes lugares. Algunos empleados no los hemos visto por la oficina en ningún momento, por daros una referencia. Tengo empleados que viven en Málaga que no han venido de momento absolutamente nada porque no lo han necesitado dentro de la oficina. Entonces eso también es muy atractivo, el que puedas tener distintas profesiones que haces sin tener que moverte de Valencia, que también tenemos oficina aquí, pues eso es súper atractivo. Bueno, y como os decía, el principal mensaje, echadnos una mano. Y lo digo tanto, pues eso, a la universidad que sé que lo hacéis, como os digo a los profesores, como os digo a los estudiantes, echadnos una mano en evangelizar este tipo de vocaciones a distinta gente que tengáis alrededor, porque cuesta muchísimo y no hemos descubierto todavía efectivamente la clave nadie. Y a ver si entre todos sí que conseguimos moverlo un poco. Y a partir de aquí ya preguntas. Bueno, pues antes de abrir el turno de preguntas, yo quiero dar las gracias a las dos ponentes, sobre todo por el espíritu de despertar vocaciones, que yo creo que es encomiable, es decir, el esfuerzo que desempeñan vuestras empresas por despertar vocaciones. Eso me parece increíble. Y luego, bueno, por el optimismo que habéis transmitido. Me ha encantado cuando has dicho la frase de cuando vayáis a elegir empresa. Quiero decir, en estos tiempos que corren, pareciera como... Y claro, que lo diga la directora general de Recursos Humanos de Microsoft Ibérica, claro, es muy optimista, desde luego, muchas gracias. Entonces, bueno, dicha esto, preguntas. Abrimos un turno ahora. Aquí, María José, aquí en la primera fila. Ay, perdón. Voy a hacer una, pero creo que a más blanca, pero creo que la respuesta ya la he dado y creo que va a ser un que no. Y es que, pues eso, ayúdanos con la evangelización cuando lo has terminado, que parece ser que no hay ninguna clave para precisamente llamar a los alumnos precisamente, pues eso, a bachillerato tecnológico. Y luego también en otro orden sería para las dos, en cuanto a que nos pedís ayuda para evangelizar, pero nosotros también os pediríamos ayuda a vosotros. O sea, ¿hay algún programa concreto que nos permita pues difundirlo a los alumnos, chavales, etcétera? Gracias. Vamos uno detrás de otro. Sobre la primera pregunta, y me alegro que me la hagas porque se me ha olvidado daros un dato importante. Estamos todos centrados en trabajar con las chicas de la ESO, que sí que es importante porque efectivamente hay un momento crítico que es cuando tienen que, en primero o segundo, terminar de elegir recorrido. Eso es muy tarde. Eso es muy, muy tarde. Una pregunta que hacemos a todas las candidatas que entran dentro de Microsoft es ¿qué les convenció de estudiar la ingeniería que estudiaron en su momento, fuese informática u otra? Y las respuestas que tenemos en la mayoría de los casos tienen que ver con la familia, con el padre, con la madre. O sea, es muy anterior al momento en el que eligen carrera. Entonces, nos tenemos que centrar en mucho antes de la ESO. Y ahí, hoy precisamente, si os metéis en la página web del país, veréis que sale una noticia muy curiosa. Se han juntado varios presidentes, en nuestro caso Bill Gates no es el actual, pero por lo menos como emblemático, y han lanzado un vídeo muy, muy curioso apoyando una iniciativa que tienen de empezar a dar en las escuelas desarrollo de aplicaciones, o sea, lenguajes, al igual que se enseña a los chavales a escribir o a leer. Han propuesto, que es algo en lo que van mucho más avanzados que nosotros, que en las escuelas empieza a haber también una asignatura que es esa. Ese tipo de cosas son imprescindibles. Entonces, lo que creo que tenemos que hacer las empresas también en los próximos años es centrarnos en gente mucho, mucho más joven que ahora. Tenemos ya con vosotros
toda una serie de programas muy diversos, de colaboraciones que decías. El más bonito de cara a vosotros, a los estudiantes de la ingeniería, tenemos uno en el que os animamos, incluso os becamos y os damos hasta dotación económica para que hagáis también proyectos que acaban compitiendo con proyectos de otros países. Y por poner un ejemplo también en línea con lo que contaba Marta de Watson, pues os pongo el ejemplo del que ganó el año pasado a nivel global. O sea, el equipo de estudiantes de informática, además eran informáticos, en este caso, lo que hicieron fue una aplicación que lo que permitía es tener delante a una persona que no pudiese hablar, que estuviese utilizando el lenguaje de los signos y mediante un móvil o una tableta o el dispositivo que tuvieras, iban traduciendo el lenguaje de los signos, te iban poniendo lo que estaban diciendo la persona que estaba delante. Entonces, ese tipo de proyectos o ese tipo de concursos en concreto, meteos en nuestra página web si os interesa participar, porque es el vehículo también que os puede dar de todo: visibilidad, posibilidad de hacer cosas, recursos económicos, etcétera. Encantados de explorar cosas. Que ya os he comentado, nosotros también vamos mucho a la parte de secundaria, pero con universidades creo que con vosotros tenemos un acuerdo marco. Y en general pues tenemos la figura que llamamos embajador de cada universidad. O sea que es una persona focalizada a desarrollar las relaciones. Sí, dime. En secundaria. Vale, que tú eres secundaria. Sí, en secundaria tenemos, aparte de lo que os decía de ir las sesiones estas de divulgación, lo del Technology Day y lo que comentabas tú, nosotros también estamos en lo de la semana esta de los skills. Entonces, tenemos una serie de programas ya preestablecidos. Admitimos ideas, o sea que estamos abiertas a que nos digáis qué creéis que podría ayudar. Porque a lo mejor los que estáis en la enseñanza sois los que tenéis la parte de la clave que nos falta a nosotros. Buenas. Pues yo que estoy en la educación, ¿no?, desde hace unos 9 años, como profesora de informática, me he dado cuenta, uno de los fallos, yo creo que la clave está en que no se pueda pasar la educación secundaria sin dar informática. Porque los alumnos, de hecho hoy me he cruzado con una alumna de hace unos cuantos años que no sabía que la había reclutado como informática, no sé si yo o porque la tuve en primero de bachiller, porque somos informáticos, pues podemos inculcarlo podemos transmitirlo a nuestros alumnos. Entonces creo que para mí debería ser obligatoria la informática en los centros, debería ser obligatorio. Luego, incluso en las escuelas, es interesante que los maestros, hubiese algún informático que les enseñase a los maestros cómo aprender a programar un poquito, para que desde allí, pero para eso se necesitan informáticos. Es que es esencial. Después, ya saben los alumnos que la informática, bueno, aquí en la Comunidad Valenciana está optativa, pero es que si no quieren no la cogen en los 4 años de la ESO. ¿Quién les va a enseñar? Es que es el gobierno, creo yo, el primero que debería plantearse poner la informática, enseñarla para reclutar, porque si la enseñamos bien los informáticos, creo que a muchas chicas también las podemos así reclutar, pero es que no saben ni siquiera lo que es un informático. ¿Vale? Es que no lo saben. Estoy de acuerdo, que a veces ponemos asignaturas pintorescas, ¿no?, en el sistema educativo, y una cosa tan básica como esta, igual que ahora no entenderíamos un sistema educativo que no incluyera un idioma extranjero, ¿no?, o que no partiera de una base de un inglés, pues imagínate, pues esto es lo mismo. Y hay instrumentos que tampoco me gusta, parece que estoy haciendo anuncios de lo mío, ¿no?, pero tenemos nosotros, por ejemplo, unos pupitres que llamamos Smart Kits, que son curiosísimos y son para niños a partir de 2 o 3 años. O sea, que yo creo que la solución no es solo incluir una asignatura de informática, sino naturalizarlos, o sea, desde el primer momento que sea un instrumento general. Entonces, esto pasa en gran parte de la sociedad, porque muchísima gente tiene la informática accesible en casa, pero me temo que hay una parte de la sociedad que la seguimos teniendo un poco perdida, ¿no? Y esa es la que tendríamos que integrar a nivel de escuela, yo creo, y estoy de acuerdo contigo. Vale, gracias. Una idea adicional que os puede parecer muy peregrina, pero que salió en una sección de trabajo que tuvimos en Ingenius,
en Barcelona, que no sé si estáis también metidos en ese grupo, pero ahí sí que teníamos también a la pata de asociaciones y a la pata de gobierno representada. Pero una de las cosas que llegamos como grupo de trabajo a la conclusión es que algo que ayudaría también es en televisión o en internet o lo que sea, el tener alguna serie también donde saliesen una serie de roles relacionados con IT, donde hubiese mujeres imponentes de 30 y tantos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, el igual que en medicina, pues hay muchísimo de esto. Yo creo que eso, seguro, también que si hiciera algún tipo de estudio, se vería la relación entre los programas que están puestos en televisión, sobre todo cierto tipo de programas y el tipo de vocaciones que se crean. Tiene que aparecer por ahí un par de personajes que sean responsables de informática en empresa o que sean lo que sea, o sea, cualquiera de las profesiones que queráis, y que sean señoras estupendas de 20 y tantos, 30 y pocos. También. Bueno, sí que se hizo un estudio que cuando médico de familia, no, cuando Hospital Central era líder de audiencia indiscutible, sí que se hizo un estudio entre las adolescentes y había un incremento bastante notable del número de vocaciones enfocadas a la medicina. Y era precisamente por el auge que tenía en ese momento Hospital Central. Lo que comenta Blanca es que en los años 70 faltaban vocaciones a medicina en Estados Unidos y decidieron crear la serie esta de Marcus Welby y el Dr. Gannon y tal. Que no, los que sois solo de vida sabéis los que lo recordéis, para fomentar las vocaciones, y les trajo mucho éxito. El problema es que las pusieron en otros sitios donde no hacían falta tantos médicos y dejaron un montón de gente frustrada que no consiguió entrar a medicina, porque claro, provocó el mismo efecto. Pero sí, yo estoy de acuerdo contigo que en algunas series sí salen informáticas, porque además quiero recordar que hay por lo menos 2 y las 2 tienen un perfil que, en fin, no sé, no, yo no me siento muy identificada, vamos, no sé, ¿no? Bueno, o sea, que también hay que cuidar el modelo que se da, No sé si, como dato curioso, no sé si veis la serie El Mentalista. El serie Mentalista es en una policía que es la que hace las veces de informática. Bueno, pues durante una temporada estaba embarazada. Han cubierto la serie solo con primeros planos y planos donde no se veía que estaba embarazada. Pues da que pensar que qué pasa, que una mujer no se puede quedar embarazada y trabajar. No sé, es que cuando se ocultan realidades al final acaban por obstaculizarse. Hola, yo quería intervenir solamente al hilo de lo que tú habías comentado, no sé si me oye bien. Efectivamente, a ver, el vídeo que tú mencionas se puede ver, lo podéis ver todos, nosotros en la página web, está en code.org, que es un vídeo que han fomentado para que se ha creado para fomentar el tema de codificar, le llaman codificar más que programar, es decir, el uso del ordenador desde el punto de vista desde niños. Esto puede cambiar un poco la percepción de lo que es la informática, más allá de lo que todo el mundo socialmente conoce, ¿no? Efectivamente, lo que tú decías, Inglaterra, el Reino Unido, acaba de decidir implantar informática en secundaria al mismo nivel que física, matemáticas, etcétera, porque han decidido que esto es transversal, genérico y necesario. Pero yo estoy contigo, es decir, no solamente es poner una asignatura, porque una asignatura a veces parece, y yo también tengo hijos, que lo que se trata es aprobarla como sea y para adelante. No, es naturalizar. Pero ahí yo creo que vamos un poco por detrás, porque es que todos estos chavales que están aquí tienen muy naturalizado el uso de la informática en sus teléfonos móviles, en el uso de Internet, y nosotros ahí, la universidad, en mi caso, no sé si vosotros en el bachillerato, estamos yendo como con una carrera detrás de la liebre. Es decir, en vez de ir por delante de la sociedad indicando cuál es el camino de la formación, ahora de repente nos han adelantado y tenemos que ir corriendo para cubrir eso, y eso me preocupa. Ahí es donde nosotros vamos detrás. Efectivamente, cualquier cosas de las que habéis apuntado yo las he visto. Lo de la serie de televisión también lo hemos hablado muchas veces, y los estereotipos nos están haciendo mucho daño. Es decir, yo a veces, cuando aquí en Valencia hasta hace poco se ha estado celebrando la Campus Party. La Campus Party es un evento que congregaba muchos informáticos, y aquí sí que digo informáticos sobre todo. Pero yo a veces pensaba que le hacía daño la informática a la Campus Party, porque el estereotipo de la persona que va ahí muchas veces es rechazado socialmente. Y la informática es mucho más que todo esto. Yo ahí, complementando lo que dices, os comento dentro de la empresa, por ejemplo, algo que creo que va a ser
pero algo increíble de gestionar en los próximos años. Y es lo que tiene que ver con empleados que empiecen a llegar dentro de unos años que sean nativos digitales y los que tenemos ahora, que tienes la mayoría inmigrantes digitales, como yo misma, por ejemplo. El ser capaz de imaginarse lo que nos viene como empleado y el tipo de relación que tenemos que tener con ellos, etcétera, etcétera, y las grandísimas diferencias que va a haber cada vez más abismales entre un grupo y otro, eso va a ser apasionante cuando nos vaya llegando. Totalmente. Pero en el mundo universitario, en las empresas, que lo vemos ya algo, pero vamos a verlo muchísimo más, etcétera, es así. ¿Tenemos una pregunta al fondo? Sí. Yo quería hacer un aporte respecto a lo que ha dicho la profesora, bueno, una nueva idea, porque yo, por ejemplo, yo estudié el bachillerato de salud y cuando terminé me fui a hacer nutrición humana y dietética y resulta que ahora estoy en informática. La gente se piensa que tienes que nacer para una cosa en concreto. Está todo muy cerrado, porque no puede ser ambas cosas. Quiero decir, yo puedo aplicar la informática al ámbito de la nutrición y combinar ambas. Y yo pienso que eso es una traba real para la gente que quiere estudiar informática, pero también se inclina hacia otras opciones. No sé qué pensáis al respecto. Completamente de acuerdo, vamos. Fíjate que yo creo que de cara también a lo que vamos a ver en próximos años y con todos los problemas que hemos tenido de la gran cantidad de despidos que ha habido que hacer en los últimos, vamos a ver cada vez más gente que tenga dos carreras. O sea, lo bueno es que eso va a ser muy natural. Vas a tener, y eso en las tecnológicas pasa más que en ningún sitio. En otros sectores no es normal, ni incluso ni que te dejen ir casi a dar clases a la universidad. O sea, tienes que pedir permisos especiales, firmar todo tipo de cosas. En este sector hay muchísima más flexibilidad para hacer eso y eso yo creo que lo vamos a ver subiendo una barbaridad en los próximos años. Bueno, sí funciona. Hola, yo quería hacer un apunte. Bueno, quería hacer dos. Lo primero, que sí que tenéis razón de que el problema está cuando eres pequeño, cuando antes incluso de la secundaria, y que es cuando se tiene que atajar. Y el segundo es respecto al estereotipo del informático. El estereotipo del informático, bueno, aquí en España está muy dañado. Yo me acuerdo que cuando el primer año que entré a la carrera, ni siquiera se nos iban a hacer las famosas fichas para la carrera de informática, y hubo un lío ahí, muchas manifestaciones y tal. Y bueno, parece que poco a poco se va regenerando, pero es algo que tenemos, es como nuestra espada de Damocles, que habéis dicho un montón de gente, y que eso no nos lo van a quitar en bastantes años, a menos que nosotros hagamos cosas para quitárnosla. ¿Quieres decir las competencias de la profesión? Sí, sí. Es que no te entendía bien cuando decías. Sí, hace unos años. No, sí, ya, sí. Sí, se tuvo que hacer yo me acuerdo que además ese año estaba en junta de centro y se votó el famoso grado, que se hizo así un poco, grado de informática. Y bueno, me acuerdo que fue un poco caos y un poco, no sé, que a lo mejor las cosas se deberían pensar de otra manera. Al final en España estamos acostumbrados a que cada 8 años se cambia el gobierno y cada 8 años se cambian todas las cosas, y no deberían ser así. Por si te sirve de consuelo, nos costó el que nos admitieran al colegio de ingenieros en informática pues 20 o 30 años creo que nos ha costado. Ya existen los colegios de informáticos, pero es verdad que lo de las competencias ha quedado un poquito ahí cojo. Yo creo que sí, las competencias profesionales, ¿no? Que otras ingenierías lo tienen más protegido. De todos modos, hay una serie de áreas como son las de auditoría y las de temas relacionados con la seguridad y de las personas y de la vida, que sí que están protegidos y que son competencias nuestras, de informática. O sea que la cosa va mejor, pero que va lenta. Yo será que tengo mi corazoncito ahí, pienso que a lo mejor tendría que haber más competencias, pero bueno, es un principio y hemos progresado mucho. Sí, eso seguro. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna intervención? Sí, yo soy profesora de secundaria. Estos alumnos que están aquí son alumnos nuestros, que nos han acompañado de tercero y de cuarto de la ESO. Y yo querría insistir en lo que se ha dicho sobre que yo creo que el problema de que las chicas no cogen, digamos, carreras tecnológicas es un problema social. Entonces, lo de hacer una serie de televisión quizá está mal porque los estereotipos son malos, pero sí estaría bien hacer algo que influya en la mente de estas chavalas para que vean que es un mundo también de mujeres,
Por ejemplo, esto está muy bien. Hoy ha habido dos mujeres que han hablado delante de ellas y han dicho que somos capaces y que podemos, y que no es un mundo de hombres. Pero yo sigo pensando que es un problema social. Ya no está dentro de los institutos, que, bueno, ahora mismo existe la informática y la tecnología, que parece ser que están en peligro, o por lo menos la tecnología está en peligro porque la ley Wert parece que la va a eliminar, no lo sé. Y entonces, bueno, el problema está ahí, pero aparte de eso es que luego dentro de los institutos, estando la tecnología, que no te la cojan muchas veces las chicas, es porque creen que no es para ellas. Entonces, ahí hay un problema porque es para ellas también. Y son capaces, porque a veces creen que no son capaces y también tienen un futuro igual que ellos. Entonces, yo creo que hay que inclinarse a ver cómo se les mete en la cabeza, se les cambia esa idea, que es un estereotipo que está haciendo mucho daño a la tecnología, a la informática y al mundo tecnológico en general. Gracias. ¿Alguna cuestión más? Pues nada, me gustaría pedirle a Eduardo Vendrell, director de la escuela, que nos acompañara aquí arriba y diera por clausurado el acto. Bueno, realmente no hacía falta casi ni que subiera para clausurar. Yo espero, sinceramente, que los que hayáis estado hoy durante la mañana con nosotros, bien al principio, luego en el acto con emprendedoras, en la visita al museo y ahora en esta mesa redonda con Marta y con Blanca, pues hayáis pasado una mañana fructífera y hayáis descubierto para qué sirve la informática y que os haya llevado a algo más de donde estabais, como chavales y como chavalas, desde luego. Yo quiero agradecer obviamente a Blanca y a Marta el que hayan podido estar con nosotras. Hay que ver que vienen de dos empresas muy importantes en el ámbito de informática, que además en este momento las presidentas son mujeres en ambos casos también. Es decir, no estamos hablando de que las mujeres no puedan estar ahí, sí que pueden estar ahí obviamente, y son dos casos muy representativos por ellas mismas y por además la persona de máximo nivel en España que las representa. Gracias a ellas, por tanto, gracias a todos los que habéis organizado, a los que habéis tuiteado, participado. Me consta que he estado preguntando a la medida de mis posibilidades que ha estado bien el encuentro con emprendedoras, ha estado bien, espero, la visita al museo y nada más. Gracias sinceras y hasta el año que viene.